Hola, buenos días. Seguimos con la Guerra Civil Española y las fases de la contienda bélica. Al fracasar en su tentativa para tomar la capital, Madrid, los nacionales tienen que ir hacia un conflicto largo y entrar en lo que llamamos la campaña del norte. Aquí estamos en 1937. ¿Por qué la campaña del norte? Esto es la situación de los dos bandos en 1937. Lo que pasa es que en un conflicto largo se necesita producir armas, materiales, y el bando nacional no tiene región industrial. Hay tres regiones industriales en aquel momento. Tenemos en el norte Asturias y País Vasco, la región de la zona de Madrid y también Cataluña. Pues Madrid acaban de fracasar en su tentativa de tomarla. Cataluña ya es un poco lejos, está lejos, y la región del norte parece la más accesible para el bando nacional y precisamente deciden tomar esta zona. Es el nuevo blanco del bando nacional en 1937. Y así empieza la campaña del norte entre abril y octubre de 1937. El ataque empieza y un acontecimiento muy famoso se produce con un bombardeo, el bombardeo de la ciudad de Guernica, que pasa el 26 de abril de 1937. Es un acontecimiento importante que vamos a situar en su contexto. Aquí estamos en la campaña del norte, estamos en el País Vasco, en la ofensiva que pasa en el País Vasco. Los nacionales, en efecto, atacan por el este. Su objetivo es tomar Bilbao, ciudad bien protegida por su cinturón de hierro, por una serie de defensas importantes, y para acercarse, bueno, pasan por ciudades como Eibar, como Durango, y antes de llegar a esta zona empiezan por bombardear estas ciudades. Y así la ciudad de Durango fue bombardeada, la vemos aquí hoy en día, se trata del casco antiguo, y aquí tenemos la fotografía en 1937, en el momento del bombardeo de la ciudad. Pero se bombardea también la ciudad de Guernica, que es una ciudad un poco especial, lo vamos a ver. Esta ciudad, el 26 de abril, recibe, para así decirlo, la visita de bombarderos de la Legión Cóndor, entonces del cuerpo expedicionario alemán. Desde Burgos llegan bombarderos alemanes. Desde Soria, la aviación legionaria italiana envía también bombarderos, y estos aviones necesitan una protección, una cobertura aérea, y se realiza con aviones de caza italianos tanto como alemanes que vienen de Vitoria. Y en varias oleadas, en varios pasos, van a atacar esta ciudad de Guernica. Aquí está la ciudad de Guernica. Es una ciudad del País Vasco, es una ciudad que tiene una población normalmente de unos 5.000 habitantes. En este contexto de guerra y de retirada republicana viven también aquí unos 2.000 refugiados, y además estamos en el lunes, y el lunes es día de mercado. Así que hay mucha gente amontonada en la ciudad de Guernica, una ciudad especial, porque en esta ciudad se encuentra lo que llamamos la Casa de Juntas y el árbol de Guernica. Es lo que vemos abajo a la izquierda con las armas de la ciudad. Tenemos un edificio y frente a este edificio un árbol, un roble, un chêne. Es algo importante porque este lugar es el símbolo de la
identidad vasca, de las libertades, de los privilegios vascos. Por eso es un símbolo muy fuerte para los vascos y eso hace que algunos autores hablan de Guernica como la ciudad santa de los vascos. En la parte este de la ciudad están sitios que pueden interesar, bombarderos, hay talleres y fábricas, entonces una forma de zona industrial. Tenemos también la estación de ferrocarril y, por fin, el puente Rentería, que los republicanos pueden utilizar para abastecer al frente o en su retirada para pues, retroceder más rápidamente. Y el puente Rentería, en teoría, es el objetivo de los nacionales cuando atacan, de la Legión Cóndor cuando ataca. Es un ataque de 3 horas de bombardeo, con 28 toneladas de bombas, una destrucción de los 3/4 de la ciudad, o sea, el 74% de la ciudad fue destruido, y matan a casi 200 personas. Hay que precisar que después de la desaparición del humo espeso provocado por los incendios, pues se nota que la ciudad queda muy destruida, pero que el puente quedó intacto. Hay que precisar una cosa, es que se dice que atacan el puente, pero utilizan primero bombas explosivas que destruyen los techos de las casas, que destruyen también los alcantarillados, que destruyen todo el sistema de abastecimiento en agua, y entonces eso prohíbe luchar contra los incendios, y precisamente el paso más importante de bombarderos va a tirar unos miles de, casi 2000 me parece, pequeñas bombas incendiarias que, ponen fuego a la ciudad y provocan una destrucción mayor. Lo que permite decir que en realidad el objetivo de la Legión Cóndor era mucho más un bombardeo de terror, un bombardeo contra la población civil que contra un puente, porque bueno, bombas incendiarias contra un puente no son muy útiles. Este bombardeo va a provocar una reacción fuerte en la comunidad internacional. En los periódicos de Francia, por ejemplo, se evoca mucho, se habla en l'Humanité, pues el periódico comunista, las bombas precisamente, las bombas incendiarias tiradas por los aviones alemanes e italianos que destruyen la ciudad. En Le Petit Parisien es lo mismo, evocan la destrucción de Guernica por aviones alemanes, hablan de la ciudad santa de los vascos, tomada por las llamas, se habla de una masacre metódica durante 3 horas. De la misma forma, tenemos en el periódico Ce Soir, el diario Ce Soir, esa evocación de Guernica en llamas, con una fotografía, pero tenemos también periódicos que evocan la versión nacional de los acontecimientos. Se cuenta, por ejemplo, que en realidad los republicanos habrían incendiado la ciudad antes de retirarse. Los periodistas, un periodista sobre todo extranjero que estaba en el lugar, en el momento del ataque, pudo presentar un testimonio bastante preciso diciendo que no. Pero algunos periódicos evocan esta versión nacional diciendo que no hubo bombardeo en realidad y que los republicanos, los vascos mismos habrían quemado la ciudad. Bueno, hoy en día la versión que todos conocemos es que al fin y al cabo los nacionales sí destruyeron, bombardearon la ciudad de Guernica,
una ciudad que tenía poco interés estratégico y que no había sufrido hasta este momento bombardeo alguno. Y ¿por qué hablar precisamente de lo que dicen los periódicos franceses? Es que en Francia, en aquel momento, se preparaba una exposición internacional, pues más o menos lo mismo que una exposición universal. En París, pues se prepara esta exposición. Como toda exposición internacional o universal, los países que participan en este acontecimiento construyen un pabellón que presenta lo que saben hacer, que presenta su cultura, un pabellón que los representa. Se organiza la zona de la exposición, se organiza más o menos alrededor de la Torre Eiffel. Vamos a ver más precisamente lo que pasa en una zona. Encontramos el pabellón de Alemania, Alemania nazi, frente al pabellón de la Unión Soviética. Y muy cerca tenemos un pabellón español, y aquí es decir, el pabellón de la República. El pabellón de la República Española, aquí tenemos una maqueta que presenta este pabellón, maqueta que se sitúa en el Museo Reina Sofía. Otra visión aquí de este pabellón, muy simple, con fotografías como aquí. Y para este pabellón, la República, el gobierno republicano, pidió una obra grande a un pintor español muy famoso que vivía en París en aquella época, y se trata de Pablo Picasso. Así que Picasso recibe un encargo, tendría que realizar una obra de carácter propagandístico que muestre cómo los militares sublevados están destruyendo el patrimonio artístico y cómo lo protegen las milicias obreras. Y la verdad es que, bueno, primero Picasso vaciló en aceptar este pedido, no sabía muy bien qué pintar, había que hacer un cuadro muy grande, y empezó a realizar algunos bocetos el 18-19 de abril. Piensa en representar el pintor y su modelo, piensa en representar la libertad del arte, pero bueno, no tiene ideas muy precisas. Y la situación cambia cuando se entera de la destrucción de Guernica. En aquel momento empieza un trabajo preparado por 45 bocetos. Hablo de bocetos, pero a veces se trata de verdaderas pinturas, como aquí el número 9. Entonces se pone a dibujar mucho. Aquí tenemos la totalidad de estos dibujos para preparar una obra famosísima que vemos aquí en su sitio original, pues se trata del cuadro que conocemos como Guernica. Aquí está en el fondo del pabellón. Hoy en día se sitúa en el Museo Reina Sofía y lo vemos, es una obra muy grande, más o menos 3,5 metros de alto, algo como casi 8 metros de largo. Obra muy grande, obra frágil también. Ahora ya no se desplaza porque de todas formas es una obra que no había previsto para viajar mucho o para durar mucho. Aquí tenemos esta famosa obra. Esta obra representa lo que pasa en Guernica y lo vemos con los lugares. ¿Dónde estamos en esta obra? En esta obra podemos ver personajes, podemos ver animales, pero el lugar es interesante. Vamos aquí a limitarnos al lugar. ¿Dónde estamos? En realidad estamos en dos lugares diferentes. Primero, lo vemos con un techo, lo vemos con rincones, lo vemos también con el suelo, que parece como adoquinado. Tenemos una puerta en la derecha, tenemos también ventanas,
tenemos una luz eléctrica y tenemos una mesa. Así que elementos nos hacen pensar en un espacio interior, más precisamente aquí estamos en un sótano. Se trata del bombardeo de Guernica y durante un bombardeo la población se refugia en sótanos o en refugios previstos. Y es lo que vemos, estamos en un sótano. Pero en el mismo momento estamos en otro espacio. Estamos en otro espacio. Aquí vemos a una forma de casa con un techo, con ventanas, con una puerta. Tenemos a una persona que se tira por la ventana. ¿Y por qué hace esto? Pues porque está ardiendo, porque la casa está ardiendo por el bombardeo a través de bombas incendiarias de la Legión Cóndor. Así que es interesante porque tenemos una obra, este estilo de Picasso en aquella época permite representar a la vez Guernica a partir de un espacio interior, un sótano y también a partir de un espacio exterior, una calle de Guernica con casas que están ardiendo y la población que está huyendo y que está totalmente aterrorizada. Esto del espacio lo vemos mejor con esta obra que representa el espacio vacío de la pintura y lo vemos más nítidamente quizás espacio interior y dentro de este espacio interior tenemos esta casa que representa pues el espacio exterior. Un momento entonces muy importante y un acontecimiento que todavía hoy en día se conoce y se conoce gracias a la pintura de Picasso. Pues los nacionales están atacando, están conquistando la zona norte del espacio republicano y los republicanos para oponerse a esta ofensiva, para ayudar como pueden a la zona norte, porque esta zona norte sufre un bloqueo marítimo, porque tiene pocos recursos, no tiene tanques, casi no tiene aviación, pues entonces es muy difícil resistir y por eso los republicanos deciden oponerse a esta ofensiva atacando en otra zona del frente. Y por eso, aparte de Madrid, van a lanzar una batalla, la batalla de Brunete, en julio de 1937. Van a atacar también en el frente de Aragón, cerca de Zaragoza, es la batalla de Belchite, en agosto de 1937. El objetivo es atraer fuerzas nacionales para aliviar un poco a los republicanos del norte, pero son fracasos y los nacionales logran conquistar la zona norte. Y empieza entonces la última etapa del conflicto, es lo que llamamos la campaña del Este. Ahora los nacionales van a ir hacia el este. Pero todo empieza con una ofensiva republicana con la batalla de Teruel. Empieza entonces la campaña del Este entre diciembre de 1937 y marzo de 1939. Ahora la capital se encuentra en Barcelona, ya no se encuentra en Valencia. Los republicanos quieren tomar la ofensiva atacando la ciudad de Teruel, que logran tomar en condiciones, esta batalla pasa en condiciones terribles por un invierno muy frío, estamos en diciembre de 1937, entonces quieren proteger a su bando, quieren proteger también a la ciudad de Valencia, recuperando esta ciudad de Teruel. Están en un momento en el que intentan reorganizarse para lograr
organizar ofensivas, porque el problema es que con mucho entusiasmo es posible resistir, defender, es mucho más difícil atacar, lo que necesita coordinación entre armas diferentes. Entonces toman Teruel con muchas dificultades, pero toman efectivamente esta ciudad. Aquí vemos algunas imágenes que muestran las destrucciones de la ciudad, vemos a las tropas republicanas que entran en Teruel. La fotografía que se sitúa arriba a la derecha muestra lo frío, que es el invierno de 1937. Pero lo que pasa es que no disfrutan mucho tiempo de su victoria, ya que los nacionales deciden recuperar esta ciudad, no quieren dejar a los republicanos la victoria moral de tomar terreno, de tomar espacio nacional. Quieren entonces, en una lucha psicológica, aplastar en todos lugares a los republicanos, y por eso los nacionales responden a esta conquista, a esta ofensiva, por una contraofensiva. Y es efectivamente lo que pasa. Empieza una ofensiva en Teruel para recuperar la ciudad, pero empieza también más al norte otra ofensiva que permite romper el frente republicano y llegar hasta la costa, llegar hasta Castellón de la Plana, y permite dirigirse hacia Valencia. Entonces los nacionales toman un territorio importante, permite entrar en Cataluña, permite amenazar muy seriamente esta parte norte de la zona republicana y permite sobre todo cortar en dos el bando republicano, lo que lo debilita de forma notable. Es exactamente lo que dice este diario Amanecer, lo vemos con Flechas y Hugo. Es un periódico, es el diario de Falange Española Tradicional y de las Joncs, es el diario oficial del partido único de la zona nacional, y dice: la España roja, es decir, republicana, partida en dos pedazos, es un momento muy importante de la guerra, porque podría significar a corto plazo una derrota. Y por eso los republicanos organizan la batalla de la última batalla. Van a lanzar todas sus fuerzas en una batalla un poco desesperada, la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, vemos aquí tropas cruzando el Ebro. Se trata de romper esta ofensiva, se trata de reunir los dos trozos del bando republicano por una ofensiva con muchas tropas. Es una ofensiva masiva, todas las mejores fuerzas, las mejores tropas republicanas participan en esta batalla, que empieza en julio de 1938, que se acaba en noviembre. Entonces son meses de combates y aparece como la batalla más importante del conflicto, la batalla también más dura. Pues los republicanos atacan, logran avanzar, logran cruzar el río Ebro. Entonces, a primera vista es un éxito, pero rápidamente los nacionales logran contraatacar, y no solo contraatacan, sino van a tomar Cataluña entre diciembre de 1938 y enero de 1939. Eso provoca el exilio a París del gobierno republicano que estaba en Barcelona, y eso provoca también lo que llamamos la retirada, es decir, que una parte del ejército republicano tiene que ir a Francia para evitar la captura, y muchos españoles, muchos republicanos huyen de la represión nacional a Francia, y algo como 400.000 personas
se exilian a Francia para evitar la captura y la represión de los nacionales. Es una situación que va a ser, por supuesto, muy dura para estos republicanos que en condiciones terribles, caminando a menudo, van hacia la frontera francesa y van a amontonarse en campos de refugiados de Francia, del sur de Francia, un gobierno francés completamente desbordado por la llegada de tantos refugiados, civiles como militares. Mientras tanto, los republicanos se encuentran completamente hundidos. Aquí tenemos que aprovecho la oportunidad de utilizar esta fotografía famosísima del fotógrafo Herbert Capa, Muerte de un miliciano. Es una fotografía de 1936, pero me parece que ilustra bien lo que lo está pasando al bando republicano. El bando republicano ahora se limita a una parte limitada del territorio, se perdió completamente la parte norte. El gobierno quiere resistir lo más posible. El objetivo, bueno, se trata de una lucha ahora desesperada porque los republicanos agotaron sus últimos recursos en la batalla del Ebro. La ayuda soviética se acabó, las brigadas internacionales se fueron en 1938 en un último esfuerzo para obtener también el fin de la ayuda alemana e italiana al bando nacional. Francia y Reino Unido reconocen al gobierno de Franco en aquel momento, pero el jefe del gobierno republicano, que en aquel momento es Juan Negrín, quiere seguir luchando, quiere ganar tiempo hasta el principio de la guerra europea que parece a punto de estallar en 1938, 1939. La tensión en Europa se vuelve muy fuerte y como Negrín no obtiene la posibilidad de negociaciones con Franco, Franco se niega a negociar, pues su última posibilidad, por lo menos su última esperanza, es seguir luchando hasta el estallido de una guerra europea que provocaría una intervención franco-británica que podría salvar a la República. Entonces intenta durar lo más posible. Pero es muy difícil, lo que queda de la flota republicana se rinde y además en la capital el coronel Casado se alza, da un golpe y eso ilustra las divisiones que se producen ya desde mucho tiempo en el bando republicano y lo que pasa es que el gobierno republicano, las tropas republicanas no pueden resistir el ataque final del 26 de marzo de 1939. Con este ataque, pues los nacionales conquistan la totalidad del territorio español y el 1 de abril de 1939 el general Franco puede proclamar el fin de la guerra. La Vanguardia, periódico catalán, pero ahora estamos en un momento en el que los nacionales controlan Cataluña, entonces este periódico aquí tiene una portada franquista, nacional, domingo 2 de abril de 1939, año de la victoria, Franco caudillo victorioso, parte oficial de guerra, correspondiente al día 1 de abril de 1939, tercer año triunfal, pues se trata se evoca el principio
de la lucha, de la guerra civil. En el día de hoy, cautivó y desarmado el ejército rojo, y se nota que nunca se llama republicano, se llama rojo, así lo llaman los nacionales. Han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, pues hasta entonces capital del bando nacional, 1 de abril de 1939, año de la victoria. Generalísimo Franco. Tengo que precisar que proclama el fin de la guerra, pero el estado de guerra se acabó solo años después. Pero los combates se acaban en aquel momento. Y llegamos al final de las fases de la lucha y podemos entonces interesarnos por las consecuencias del conflicto. Primero dos Españas opuestas, dos mundos completamente diferentes y, por supuesto, el país devastado que queda después de estos años de contienda civil. Pero eso es otra historia, es lo que veremos en el video que viene y se acaba la misa por hoy.